lo que requiere o lo que se pide es que justamente lo que intentamos es tener una reflexión sobre los nudos de la República. El tema que nos une es centralismo y regiones vivas y activas en la construcción del Perú republicano. Y la primera mesa va a estar a cargo mío. Esta mesa ha sido coordinada tanto por Nelson Pereira, comenzando en orden como debe ser, Nelson Pereira y yo, Susana Aldana. Y quiero darles a todos muchas gracias por estar aquí compartiendo conmigo. ¿De acuerdo? Los ponentes que tenemos va a ser, y les voy a leer un poquito un texto que he preparado para que podamos entendernos cuál es la coherencia y la lógica de las ponencias. Me hubiera encantado realmente poder invitar a todos los personajes que construyen historia en las regiones. Pero ya tener 2 mesas ha sido un lujo que agradezco profundamente al Bicentenario, al Congreso, a la comisión organizadora, a Juan Fonseca y a Nelson Pereira, que también forma parte, pero ha sido un lujo tener 2 mesas. Y entonces lo que voy a hacer rápidamente es leer unas palabras para que entiendan cuál es la lógica que estamos presentando. En la sumilla que presentamos en el coloquio o para el Congreso, señalamos muy rápidamente que las regiones aparecieron en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX con la independencia, la ampliación del mercado interno y el triunfo del Estado-Nación. Las regiones fueron espacios concretos construidos desde abajo, desde la gente, que construyen relaciones de intercambio económico, redes sociales y generan un sentimiento vinculante continuamente reinventado en cuanto que estas articulaciones y relaciones humanas recuperan tradiciones socioculturales que se hunden en lo más profundo del tiempo y en el continuo devenir. Por tanto, nos interesa establecer en esta mesa cómo a lo largo del siglo XIX es el siglo que se inicia con la independencia y creación y formación de la República, cómo en ese siglo se establece una doble situación. Primero que nada, y desde arriba, se enfrenta la necesidad de crear la nación e imponer el Estado-nación en cuanto burocracia cohesionadora y sustentadora de un territorio en vías de ser reconocido como peruano. Por lo mismo, y en segundo lugar, esa nacionalización nos remite a las diferencias socioculturales internas que se habían articulado y cohesionado por medio de regiones que recuperaban los vínculos humanos construidos desde abajo. Regiones que deben transitar de un orden como el monárquico imperial que les permitía más que una relativa autonomía a otro, el republicano, que en nombre de la soberanía y de la ciudadanía requería la unidad, la homogeneidad y la exclusividad, nacionalizando el territorio de la República del Perú. En esta construcción jurídica administrativa, el concepto de nación como abstracto cohesionador va calando de la mano con la ejecución y la realización de la realidad republicana. Pero ese proceso no se limita a la nación, en la que todavía se encuentran las fuertes diferencias en la etapa de la independencia y temprana república, sino también se vive y se enfrenta dentro de las mismas regiones, que terminan por constituirse y a la vez, en la medida que se constituyen, construyen el Estado peruano. Un doble juego. El proceso es ciertamente épico, porque como veremos, la unidad del Perú se construye sobre la diferencia más que territorial y de sangres, de tipos culturales y expresiones del alma de cada localidad sistémicamente organizada por las regiones. Por eso el centralismo es una necesidad del modelo nacional, por establecer un polo eje articulador del poder administrativo concomitante al propio devenir del Estado Nacional, pero con el cual las regiones establecen una difícil relación por cuanto se construyen los nuevos términos de relación
jurídico-política y en la misma medida que se le está creando localmente, a la vez se recrea a escala nacional. La invisibilización desde el centro de poder no elimina la vitalidad de regiones vivas y activas que a su sombra se realizan a plenitud. De ahí que en el devenir histórico de la República del Perú no se puede evitar oír de las diferentes regiones y que múltiples veces se hayan hecho visibles, aunque no hayan sido reconocidas. 200 años después del nacimiento republicano, reaparecen vigorosas en medio de la globalización y de la crisis del Estado-Nación. Las regiones han llegado para no desvanecerse más. El momento actual repotencia las regiones internacionales y potencia las supranacionales. El reordenamiento del sistema es a escala planetaria. Y por eso en estas mesas queremos reflexionar desde dos perspectivas que se insertan en las nuevas tendencias globales. De un lado, las grandes ciudades organizadoras de las regiones intranacionales y supranacionales en un momento en que la intrínseca relación espacio-tiempo difumina la amplitud territorial, reconfigurándola en términos de la diversidad y la convergencia humana o postconvergencia humana, Braidotti, y del otro los espacios ejes que vienen siendo redescubiertos por su condición cultural estratégica y valorados en cuanto a sociedades tradicionales que pueden aportar gran conocimiento a la gobernanza mundial, como por ejemplo, y por mencionar entre muchas posibilidades, la relación con la naturaleza, la Amazonía, la particularidad de una genética ante retos geográficos como los de Nepal, la fuerza de los vínculos humanos en su cultura, Hawái, el tránsito necesario de una exportación económica siria con el petróleo, entre otros. Así, en una primera mesa a la que vamos a comenzar, el hilo conductor son las 4 ciudades herederas del virreinato y reconstruidas como polo de poder dentro del Perú. Su devenir histórico como cabezas de regiones republicanas y modernas y hoy puntos de apoyo de una localidad en construcción. Así escucharemos sobre la fuerza de Trujillo, señora y cabeza del espacio económico agrícola moderno peruano por excelencia, llevado a cabo por el señor Francisco San Martín Baldwin. Huamanga, punto de encuentro de una gran diversidad étnico-territorial que emerge merced al desarrollo capitalista ayacuchano, que potencia la presencia de varios ejes vertebradores regionales presentados por el profesor Nelson Pereira. Por supuesto, Cusco, corazón moderno del mundo andino, que aprovecha la fuerza de sus elementos culturales que le permitieron posicionar una viabilidad histórica como región frente a Lima, merced a la construcción progresiva de una modernidad distinta, muy propia, a cargo del profesor Donato Amado. Y finalmente, la gran ciudad blanca de Arequipa, en el que se encuentran y se combinan particularizando lo local, lo extranjero y lo étnico. Viables sociocultural y económicamente, mestizadas e interpenetradas todas estas culturas gracias a la lana, los ferrocarriles y su proyección hacia el mercado mundial. En una segunda mesa, es el profesor Víctor Condori, discúlpame Víctor, por supuesto importantísimo, es el cierre de la primera mesa. Luego los invitamos a una segunda mesa en que se redescubren esas suertes de llaves de reino, esos ejes importantes dentro del Estado peruano que ofrecen no solo nuevas posibilidades económicas, sino que, como en el planeta, son espacios estratégicos porque ofrecen nuevos espacios culturales, nuevos lugares culturales que permiten repensar y replantear el mismo Estado nacional desde sus fundamentos humanos y culturales, como es el eje Tarma-Jauja, antigua intendencia de Tarma, en el que la particularidad local expresa la complejidad general presentado por el profesor Carlos Hurtado, que lo hablaremos en su momento, o el rol del eje Jaén-Cajamarca, territorializado desde tiempos muy antiguos, que se apropiaron de un espacio fundándose en un pensamiento sacro que vitaliza la naturaleza hasta nuestros días y del cual nos participará su información el profesor Quirino Olivera.
Por cierto, los ejes pueden plantearse desde la costa y su articulación humana desde el mar y sus grupos humanos a través de valles como el Chira y el Piura, como nos conversará y realmente nos abrirá el pensamiento el profesor Pavel Elías, y hoy específicamente el puerto de Paita, creación española, convertida en provincia republicana, que nos hablarán los profesores Luis Felipe Mejía y Cecilia Albines, a los cuales los vamos a escuchar con mucho interés. Finalmente, como todo, como la cultura es eje de vida y dador de sentido de toda actividad humana, uno, el eje principal del corredor del circunlacustre Titicaca y su expresión dancística que particulariza esa región circunlacustre, humana y económicamente, a cargo del profesor René Calcín. Como todo, un buen fin de fiesta, siempre a través de la música. Por tanto, pasemos a escucharlas. Gracias. Francisco, por favor. Disculpa, Francisco. Un momentito para plantear algo de su currículum. Francisco es máster y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salzburgo, en Austria. Es empresario liberteño, es cónsul honorario de Austria y presidente de la Cámara de Turismo de la Libertad. En el momento es director general de la Comisión del Bicentenario de la Libertad y como tal ha coordinado 2 libros sobre la independencia de Trujillo. Es un gran historiador, aunque está escondido como empresario. Francisco, por favor. Ya, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Susana, por la invitación. Estoy muy contento de participar en esta mesa. Desde acá, yo estoy acá en Otusco. Me acompaña, ojalá nos protege la Virgen de la Puerta, ¿no es cierto? Que es también, de paso, quiero decirlo, la patrona del Bicentenario nuestro, de la libertad, ¿no es cierto? Que nosotros con mucho orgullo la hemos denominado así. Y pues que el año pasado, en el 2020, cumplimos nosotros el bicentenario de la independencia de Trujillo, ¿no? De la intendencia de Trujillo, ¿no? Este espacio que, como sabemos, iba desde el río Santa, ¿no?, hasta la frontera con el Ecuador, ¿no? Son 7 regiones actuales, todo el norte del Perú, ¿no?, se llamaba la intendencia de Trujillo. Pero esta intendencia también naturalmente, ha sido el espacio de los moche, ¿no es cierto? Ha sido el espacio de los chimú, ha sido el espacio más tarde también del Sólido Norte, ¿no es cierto? Es un espacio que yo diría que se ha construido a lo largo de siglos con lazos culturales, económicos, geográficos y sobre todo, que diría yo, empresariales. Este es un espacio empresarial importante en el Perú, ¿no es cierto?, que ahora con el proceso de globalización se ha insertado, algunos sectores se han insertado bastante intensamente en el proceso de globalización, ¿no?, como la agroindustria, ¿no es cierto?, y algunos otros sectores productivos. Este espacio nuestro, ¿no?, del norte del Perú, también tiene naturalmente códigos de comunicación comunes, ¿no es cierto?, formas de entendimiento, símbolos, sinologías. Nuestro lenguaje es común en el norte, ¿no? La innovación también transcurre, el conocimiento, a través de estos códigos, a través de esos vasos comunicantes, ¿no?, que van formando este espacio y la manera como nosotros nos entendemos y construimos también un espacio político, social, económico, cultural, ¿no? Recientemente, con las elecciones que hemos tenido, hemos visto también que este norte ha votado de una manera muy distinta al sur, ¿no? Habría que preguntarnos también por qué, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿No? Este es un espacio que entiende también la política de un modo distinto, ¿no?, al espacio del sur. Ha sido también el espacio del Estado del norperuano, ¿no es cierto?, históricamente, cuyo presidente fue también un trujillano, ¿no?, el mariscal Luis José de Orbegoso, personaje que nosotros durante el Bicentenario hemos resaltado de una manera especial. Este espacio también, a lo largo del tiempo, como decía yo, ha sido espacio de los moche, un espacio muy, muy importante que hoy en día
se ha vuelto a renovar. El discurso moche se ha renovado totalmente y se ha presentado, creo yo, como algo distinto a la tradición hispana, ¿no? Que ha sido algo en Trujillo, especialmente como ciudad colonial, un espacio muy marcado por la colonia, aún lo es naturalmente en la arquitectura, en las formas y en nuestra cultura también, ¿no es cierto? En nuestros bailes, en nuestra música, en la forma como nos expresamos, pero a partir, diría yo, de hace de los años 60, y ya con la venida de arqueólogos acá extranjeros, comenzó a descubrirse este espacio moche como un nuevo espacio de identidad regional, ¿no? Nuestros arqueólogos de la Universidad de Trujillo, que antes eran arqueólogos que se dedicaban, como la mayor parte de arqueólogos, pues, a ser ratones de biblioteca, de pronto comenzaron a descubrir, junto con los arqueólogos extranjeros, que ellos también podían ser protagonistas de una transformación, ¿no? Presentando ya la arqueología de los moche como algo muy, muy especial, descubriendo que estas huacas en las que la gente iba solamente a sacar chaquiras, de pronto eran monumentos esplendorosos que podían presentarse sin ningún temor, ¿no? De la misma manera como se han encontrado las tumbas de los faraones. Y hoy en día esa generación de arqueólogos trujillanos del norte, son los grandes descubridores de la moderna arqueología peruana, ¿no? Son las estrellas, digo yo, como los cocineros nuestros, que son grandes estrellas. También nuestros arqueólogos se han globalizado de modo sorprendente, ¿no? Sea en Zipán, sea en la Huaca de la Luna, sea en El Brujo, sea con la Señora de Cao, sea en Chanchán. Todos estos arqueólogos se han globalizado, porque sus descubrimientos los han llevado al mundo. Cuando se descubrió la Señora de Cao, apareció acá de pronto National Geographic, apareció la Universidad de Harvard, apareció Frankfurt, apareció todo el mundo, y todos estos arqueólogos relevantes se juntaron con los nuestros y formaron esta nueva idea de los moche como parte profunda de nuestra identidad. Y hoy día yo no tendría temor en decir lo que nosotros somos una sociedad que tiene profundamente marcado la parte hispana, colonial, pero también con mucho orgullo, con mucho respeto, con mucha admiración, los moche. Presentamos a los moche, también nos presentamos en todas partes, uno ve ahora las plazas, se va descubriendo este espacio como parte de la identidad en las escuelas y en todas partes. Es una parte, creo yo, muy importante que contribuye también al turismo, ¿no? Pero por otro lado, también diría yo que a partir de fines del siglo XIX, comenzó a desarrollarse acá, en el sector ya empresarial, una industria muy poderosa, ¿no es cierto? La caña del azúcar, aparecieron las haciendas azucareras, especialmente aquí con Casagrande, con Cartavio, inversiones alemanas muy grandes, que también contribuyeron a globalizar, a internacionalizar este espacio, marcando profundamente también las relaciones sociales y económicas. Cuando comenzaron los conflictos a partir de los años 20 con las haciendas que comenzaron a ocupar y a comprar las tierras de los antiguos hacendados trujillanos clásicos, ¿no? Los antiguos que habían heredado estas tierras desde la época colonial, cuando estas haciendas comenzaron a comprar estas tierras, ¿no? Entonces, estos hacendados fueron de algún modo apartados, ¿no? Desclasados también, ¿no? Se empobreció Trujillo tremendamente y aparecieron conflictos sociales, apareció el anarcosindicalismo, y en ese espacio de conflicto, ¿no? Antiimperialista, como lo llamaba Aya de la Torre, apareció y nació el APRA como un mecanismo, como un espacio de discusión en el que se identificaron especialmente los empresarios trujillanos que habían sido relegados, y apareció una propuesta nueva, diferente, ¿no? Nacional, pero también regional, propia. Aya de la Torre, como decía mi mamá, el tío Víctor, se metió profundamente en nuestras relaciones, ¿no? Yo he nacido y he crecido escuchando las historias del tío Víctor, que vivía en la casa, era padrino de mi mamá y de todos, ¿no es cierto? El tío Víctor era una estrella, y
y hasta la construcción de la revolución aprista, que fue un momento especial, marcó tremendamente la ciudad y la gente, ¿no es cierto? La revolución aprista marcó este espacio, marcó la ciudad, marcó a los trujillanos, marcó la forma como nosotros entendíamos también las relaciones, ¿no es cierto? Las familias. No hay acá en Trujillo, se decía, una piedra que no sea aprista, que no sea ayista, que no sea heredero de las ideas. Yo he escuchado millones de historias de esto, de todo el mundo, en verdad, ¿no es cierto? Hasta escribí un libro yo dedicado al tío Víctor, ¿no? y entonces, a partir de los años 30, yo diría que aquí en este espacio se satanizó tremendamente también a Trujillo, al Sólido Norte, no solamente diría a Trujillo, sino a todo este espacio más grande del norte del Perú, pero especialmente acá en Trujillo, ¿no? Y miren que durante 50 años, a partir de entonces, ningún presidente del Perú vino a Trujillo, vino a esta ciudad a visitar, porque este espacio se había convertido en lo que hoy día escuchamos, los discursos, ¿no es cierto?, de los terroristas, de los comunistas, de la gente amargada, de la gente que había que separar, ¿no es cierto? Y creo que ese sentimiento se arraigó aún más acá, ¿no es cierto? Porque la gente se identificó profundamente con esto, ¿no? Y aunque el resto del Perú, especialmente Lima, ¿no es cierto?, abandonó, diría yo, a esta ciudad, que fue recuperada recién a partir de los años 80 con el triunfo del APRA, ¿no es cierto?, en los años 80, recién comienza Trujillo a revivir con un programa incluso que se llamaba La Hora de Trujillo, ¿no? Ahora sí, ahora volvemos, ahora nos reconstruimos, este es el momento. Y efectivamente, se reconstruyó la ciudad, se levantó nuevamente, había habido el terremoto del 70, que había destruido la ciudad en gran parte, la ciudad antigua, y se reconstruyó. Y apareció de nuevo, ¿no es cierto?, apareció de nuevo la ciudad, apareció la gente, apareció la cultura, se renovó, los empresarios también, ¿no es cierto? El Club Central también reapareció, que también había sido cuartel general del tío Víctor, ¿no? Y entonces, a partir de entonces se comenzó, creo yo, a construir también este gran proyecto de Chavimoche como un espacio especial, ¿no es cierto? Y luego yo diría que entonces, con la aparición de la agroindustria, con la crisis del Estado Nacional, ¿no es cierto?, no solo acá, sino en todas partes, y con el renacimiento de las regiones en todas partes, ¿no?, porque hay un renacimiento de las regiones, ¿no? La globalización ha conducido a que las regiones renazcan, ¿no? Para yo poder globalizarme, tengo yo necesariamente que ser una región capaz de globalizarme, ¿no? Entonces, esta región está en ese proceso, en esa búsqueda, y la agroindustria ha contribuido a generar ese canal a través del cual yo llego a los mercados de Europa, de Estados Unidos. Se han construido una vía de comunicación a través de la cual van muchos otros productos, ¿no es cierto? Y en este espacio yo creo que ha ido renaciendo otra vez, ¿no?, algo que en verdad no se había perdido acá, que es el espíritu empresarial. Yo les quiero contar una cosa, miren, con el tema del Bicentenario, ¿no?, con la Comisión del Bicentenario, como contaba Susana, nosotros hemos querido reconstruir la memoria histórica, que para nosotros es la Intendencia de Trujillo, es el aporte de Trujillo a la independencia, ¿no es cierto? Y nosotros lo primero que hicimos fue reunir a un grupo de historiadores para reforzar, para levantar el mensaje nuestro, como lo entendemos nosotros, como capital de la independencia del Perú, y producimos ese libro, justamente Trujillo, capital de la independencia del Perú, ¿no es cierto? Contamos por qué Bolívar se había establecido acá, por qué había construido el Ejército Libertador en el norte y no en el sur, y mucho menos en Lima, por qué había partido de acá, ¿no es cierto? ¿Por qué se llamaba esta región La Libertad? ¿Por qué le había cambiado a Bolívar el nombre? ¿No es cierto? Y entonces,
a partir de ahí comenzamos un proceso para trabajar en esa misma reunión. Los historiadores, entre los que estaba Susana también, decidieron solicitar al gobierno nacional que se reinstaure el curso de Historia del Perú, algo que es muy importante, ¿no es cierto?, que actualmente no tenemos como un curso propio de Historia del Perú. Y le pedimos a nuestro gobernador, y así lo hizo, que inmediatamente restaure el curso de Historia del Perú en nuestra región. Y eso hizo el gobernador, y nos dedicamos todo el año a trabajar con todas las escuelas de todas las provincias nuestras, y hemos logrado que las escuelas, cientos de escuelas participen en esto, en arte, en música, en poesía, en cultura, para reforzar nuestros vínculos, ¿no es cierto? Algo que nos pareció a nosotros realmente extraordinario. También hemos relevado naturalmente el papel de Faustino Sánchez Carrión, ¿no es cierto? Y cuando he visitado yo todas estas provincias de la sierra, he visto que está vivo ese espíritu, por donde uno camina por esta ruta de la independencia que nosotros le hemos llamado, por Otusco, por Chuquizongo, por Santiago de Chuco, por Huamachuco, por Cajabamba, por todas partes nos encontramos con nuestros historiadores locales, como yo les llamo, con los contadores de historias, ¿no es cierto? Con los contadores de historias, que son historias que ellos juran que las han escuchado o que alguien les ha contado, sea su tía, su abuela o quien sea, y que también acá en Trujillo hemos recibido nosotros de muchas familias que nos han ido a buscar porque ellas tenían algún recuerdo, una historia, algo que contarnos de esa época, un documento, sean las familias que sean, nos han abrumado a nosotros con esta idea de que la independencia, de la idea de la libertad es nuestra, es de acá. Nos apropiamos nosotros de esta idea porque hemos contribuido, hemos financiado al Ejército Libertador, y hace poco un grupo de empresarios nos decía, pero nosotros deberíamos reclamarle al Estado peruano que nos devuelva todo lo que hemos invertido, ¿no es cierto?, en el Ejército Libertador. Es una deuda bicentenaria que hasta ahora nadie nos ha devuelto nada, y nos debería devolver a nosotros todo este esfuerzo. Y finalmente construimos nosotros, queríamos nosotros que quedara un símbolo de Trujillo por el Bicentenario, un símbolo potente, fuerte. Construimos entonces, nos embarcamos a construir el obelisco del Bicentenario, el gran obelisco nuestro, un obelisco muy, muy alto, pero no teníamos recursos. No teníamos recursos públicos, porque recordemos que estamos en una pandemia, entonces el Bicentenario es el de la pandemia. Y entonces no se podía usar recursos públicos. Y entonces hicimos lo mismo que hizo Bolívar. Recurrimos a los empresarios, fuimos a hablar con las empresas, con las personas, con todo el mundo, y logramos una colecta fabulosa para financiar nuestro obelisco, y estamos muy orgullosos que el obelisco nuestro, el Bicentenario, donde también vamos a celebrar justamente el 28 de julio nuestro Bicentenario, logramos financiarlo con los aportes de nuestros empresarios, y como decíamos nosotros, exactamente de la misma manera como se financió la independencia del Perú, exactamente igual hemos financiado nosotros el obelisco del Bicentenario. Yo diría que hoy día nosotros nos entendemos como una región que tenemos vínculos poderosos con empresariales. Yo entendería esta región como una región empresarial, sin miedo, con ganas de innovar, de generar nuevas cosas, ¿no es cierto? Que no solamente son los vínculos empresariales grandes, sino también los pequeños, nuestros zapateros, por ejemplo, de Trujillo, que son migrantes de todas nuestras provincias, ¿no es cierto?, han logrado construir un sector que es importante y que vincula a los espacios incluso más pequeños y se relaciona además con todo el Perú, porque estos empresarios van a todas partes, a la costa, a la sierra, a la selva, construyen lazos, ¿no?, centros comerciales, nuevas inversiones, centros de capacitación. Y entonces yo quisiera presentar esta idea nuestra de que hemos llegado al Bicentenario, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la República por fragmentarnos y del centralismo. Creo que nos presentamos con una región con futuro, con ganas, con empresarios, con ideas, ¿no es cierto?
y con una fortaleza potente que no solamente es Trujillo, sino que yo diría que es el norte. Esta idea de la intendencia del norte del Perú es actual. Por eso que ahora en el Bicentenario hemos trabajado de manera conjunta. Todas las comisiones del norte del Perú nos hemos juntado y hemos publicado también un libro con cada uno de los historiadores de las comisiones del norte del Perú, donde hemos presentado cada una de nuestras visiones, de nuestras versiones propias, todas versiones verdaderas, todas versiones oficiales, sea en Chachapoyas, sea en Cajamarca, en Piura, naturalmente, en Lambayeque, ¿no es cierto?, sin encontrar profundas diferencias, sino, digamos, un espíritu común. A este libro le hemos llamado nosotros las independencias del Perú. No le hemos querido llamar las independencias del norte del Perú, porque no entiendo yo que Lima se tenga que apropiar del nombre del Perú, ¿no es cierto? Nosotros también nos podemos apropiar, nosotros nos apropiamos con mayor razón, creo yo, del norte del Perú, porque también discutíamos acá que en Lima sí también había peleado en la guerra de la independencia, pero a favor de los españoles, ¿no es cierto? Recordemos que cuando San Martín entró a Lima hace poco, publicó El Comercio, una cosa interesante que ya naturalmente es conocida, cuando San Martín entró a Lima, ya una gran parte de la población había salido aterrada, ¿no es cierto?, de llegar que llegaba el diablo a caballo, ¿no?, siguiendo al virrey La Serna, y cuando entró San Martín ya salió la otra parte de Lima, ¿no? Por eso él pudo declarar la independencia con mucha tranquilidad, ¿no?, en Lima. En cambio, acá no tuvo que llegar ningún ejército libertador, acá no tuvo que llegar nadie a ponernos una pistola en la cabeza, y de eso estamos muy orgullosos nosotros. Muchas gracias, Susana, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Francisco San Martín. Como verán, ha sido perfecto en sus 20 minutos. Mis felicitaciones. Y ahora vamos a pasar a otra gran ciudad, a otro gran espacio, desde lo que viene a ser el profesor Nelson Pereira, que vamos a comentar un poquito lo que es su devenir como historiador. Realmente es historiador, antropólogo e historiador de segunda carrera, magíster en historia y doctor en estudios andinos, docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú. Sus ejes de investigación están relacionados con la participación política de los campesinos en la formación del Estado peruano y con la historia y cultura regional. Ha publicado recientemente Haciendas y circuitos mercantiles en la economía de la región de Huamanga, siglo XVIII-XIX, La batalla de Ayacucho, cultura guerrera y memoria de un hecho histórico, Los campesinos de Huamanga y la rebelión de 1814, e Historia y Cultura de Ayacucho en coautoría con Zapata y Rojas. Como ven, sumamente productivo, y parte de esta producción, corto para que no nos tome mucho tiempo, sería enorme terminar de hablar sobre Nelson, y es co-administrador, co-creador de esta mesa. Nelson, 20 minutos. Gracias, Susana. Muy buenas tardes con todos. Un gusto estar en esta mesa con personas tan distinguidas, con las voces regionales, con colegas con los que hemos compartido conocimientos, experiencias, etcétera, investigando precisamente el tema de las regiones. Espero que no haya ninguna interrupción con el internet, porque aquí en Ayacucho la señal está muy débil. No sé qué arreglos están haciendo en la red. Entonces espero que no haya ninguna interrupción en los próximos minutos. Lo que quiero hacer es hablar básicamente sobre la región de Ayacucho, la antigua Huamanga de los tiempos coloniales, rebautizada como Ayacucho por Bolívar en 1825 en homenaje a la batalla de Ayacucho. En las siguientes líneas quiero referirme, o en los siguientes minutos, quiero referirme a la reconfiguración de la región de Ayacucho, la antigua Huamanga de la época colonial. Intento demostrar que la unidad territorial heredada del virreinato se quebró en el siglo XIX por la aparición de ejes mercantiles que ocasionaron la dependencia de las provincias periféricas hacia otros polos de desarrollo regional. Aún así, la región persistió como representación y persistió la unidad regional debido a los encuentros y redes parentales que todavía sostenía la población y a una memoria que relacionaba el espacio ayacuchano con sus míticos pobladores prehispánicos. Antes de empezar con la exposición de este tema, es necesario establecer la definición de la región con la que se estudiará el caso de Ayacucho.
múltiples definiciones sobre región, y además que la categoría y la teoría de la historia regional han sido puestas en entredicho por los historiadores mexicanos. En esta ocasión, vamos a utilizar las categorías de región que provienen de los trabajos de Jaime Urrutia, de Susana Aldana y de Miguel Jaramillo, para quienes región alude a un espacio articulado económicamente en base a una red de intercambios y circuitos comerciales cuya extensión y fronteras varían con el tiempo. Pero dicho espacio también genera un permanente sentimiento de identificación de parte de sus habitantes, o un regionalismo, en palabras del historiador mexicanista Eric Banján, que se nutre de una memoria histórica y de una tradición cultural a menudo reinventada. En tal sentido, vale citar la teoría del francés Armand Frémont, para quien la región es incluso, cito literalmente, esencialmente una realidad vivida, percibida, sentida, cargada de valores por los hombres. Es decir, una representación de objetos ausentes que permite estructurar un espacio para realizarlo de acuerdo a nuestros valores y objetivos, un espacio sentido y amado por los hombres, en tanto si consideran que hay algo en común en él. Muy bien. Empecemos, por lo tanto, con el tema que nos convoca esta tarde. La región de Ayacucho se halla en la Sierra Sur Central del territorio peruano y ocupa un espacio de más de 49.000 kilómetros cuadrados, configurado por las cuencas de los ríos Mantaro, Pampas y Apurímac, y por numerosos cauces que nacen en la cordillera occidental de los Andes y desembocan en el Océano Pacífico. En su recorrido, las cuencas delimitan microcuencas, valles y macizos altoandinos que les proporcionan a la región una variedad de climas y suelos, ¿no? De tal forma que en Ayacucho podemos diferenciar hasta 4 pisos altitudinales o 4 pisos ecológicos. Las Cabezadas, entre los 1.000 y 2.500 metros de altitud; la Puna, entre los 3.500 y los 5.000 metros de altitud; la zona Quecho, entre los 1.500 y los 3.500 metros de altitud; y finalmente una porción de ceja de selva o selva alta, el Valle del Río Apurímac, entre los 1.500 y los 500 metros de altitud. Ahora bien, esta región se configuró en la época colonial, entre los siglos XVII y XVIII, a partir de la producción minera de Huancavelica. Es decir, la mina, y eso lo sabemos muy bien a partir de las investigaciones de Carlos Empata Saudurian, Carlos Contreras y Jaime Urrutia, la mina demandó un conjunto de bienes y servicios que eran elaborados en el espacio regional, de tal forma que aparecieron microespacios con una suerte de especialidad productiva, donde además se acumuló capital. Por ejemplo, en la zona de Huanta, la producción de coca, que históricamente estuvo a cargo de la población indígena. En la zona de Huamanga, haciendas que producían granos y cereales para la mina de Huancavelica. En la zona de Vilcashuamán, los obrajes. Hacia el sur de la región, ganado, ganadería. Y en la zona de Andahuaylas, por ejemplo, en la zona de las Cabezadas, o finalmente en la zona del Valle del Río Apurímac, aguardiente y azúcar. Permítanme rápidamente compartir. Permítanme rápidamente compartir, no sé si se estará observando. Sí, se está viendo. Mapa. Muchas gracias. Este es el mapa de la región tal como se configura en el siglo XIX, entre los siglos XVII y XVIII, a partir de la demanda de la mina de Huancavelica. En esta época colonial, tanto la mina de Huancavelica como la ciudad de Huamanga fueron las principales demandantes de bienes y servicios que se producían prácticamente en todo el territorio de la región, además del desplazamiento de mano de obra hacia la mina de Huancavelica para cumplir con el trabajo bajo el sistema de la mita colonial. Ahora, este territorio, articulado en torno a Huancavelica y Huamanga, queda más o menos legitimado, primero en 1609, con la creación del obispado de Huamanga, y posteriormente en 1784 con la creación de la Intendencia de Huamanga. Lo que ustedes están observando en pantalla no es otra cosa que el territorio de la Intendencia de Huamanga al finalizar el siglo XVIII. Es decir, región de Huamanga e Intendencia finalmente terminan coincidiendo, terminan más o menos coincidiendo. Pero en el siglo XVIII las cosas empiezan a cambiar.
Primero con el decrecimiento de la producción minera en Huancavelica, luego con la legalización de los repartos mercantiles y finalmente con las reformas borbónicas. Tras la contracción minera, la ciudad de Huamanga y otras zonas como la Sierra Central y la Costa Central se convierten en las principales demandantes de aguardiente, ganado, coca y artesanías que se producían en el territorio de la región, mientras que los obrajes ubicados en Vilcashuamán, en la cuenca del río Pampas, empezaron a agonizar porque no pudieron competir con los tejidos introducidos por los repartos mercantiles. Este sistema, el de los repartos, legalizado por la corona española en 1751 y que imponía el consumo entre los sectores indígenas, ocasionó una mayor importación de manufacturas que ensombreció la producción regional. Y las reformas borbónicas aplicadas en la región desde fines del siglo XVIII por los intendentes José Menéndez Encalada y Demetrio Higgins aumentaron imposiciones como la alcabala y la contribución indígena. Impusieron otras como el chepín, el impuesto a la venta de carne, y exigieron obligaciones como la mita o las deudas de indígenas. Contracción económica, repartos y reformas ocasionaron malestar entre los pobladores de la región. Pese a la situación, algunas actividades todavía siguieron floreciendo. Es el caso de la producción de textiles, por ejemplo, que ya no estaba a cargo de los obrajes, sino ya estaba a cargo de los chorrillos y de los tejidos familiares, con mano de obra ya familiar, que siguieron exportándose a lugares como Lima, Cerro de Pasco, Copiapó en Chile, al menos hasta finalizar la década de 1810. A partir de entonces, lo que observamos es un descenso en la curva de producción, tal como lo ha estudiado Jaime Urrutia, un descenso en la curva de producción, y luego tenemos un aumento porque los principales demandantes de los tejidos ya son los ejércitos de los caudillos que están en pugna, y mientras no se apliquen completamente las políticas librecambistas de parte del Estado peruano. Otro producto que todavía sigue floreciendo en el tránsito del siglo XVIII, el siglo XIX, es la producción de la coca. Entonces, según los cálculos de Nuria Salas, por ejemplo, entre 1785 y 1789 se produjeron más de 64,000 arrobas de coca en Huantayango, destinadas a Huancavelica, a la ciudad de Huamanga y a las haciendas y a las ferias rurales. Sin embargo, las guerras de la independencia ocasionaron el quiebre de los circuitos, de este circuito mercantil de la coca, y eso en cierta medida y en partes explica la sublevación de los campesinos altoandinos de Huamanga en de los campesinos altoandinos de Huanta en 1827, demandando la restitución del sistema colonial. Y otro producto que siguió floreciendo, pero ya de capa caída, en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, fue el del comercio ganadero de todas las comunidades ubicadas en la zona de Cangallo y Pampa Cangallo con la costa central. Negocio que también es interrumpido por la Guerra de la Independencia y por el quiebre de las referidas rutas. Muy bien. Culminada la Guerra de la Independencia, el comercio de ganado con la costa central y la producción de trigo y aguardiente de caña se recuperaron, y a mediados del siglo XIX se convirtieron en actividades rentables a la alta demanda de ciudades como Lima, estimuladas por el aumento del circulante proveniente de la tasa de retorno del yuan. Asimismo, en la época ocurrió un leve incremento demográfico entre la región. La población registra entre 1795 y 1827 una tasa de crecimiento de 0,3% por año, y entre 1850 y 1876 de 1,7% por año, de tal forma que hay una presión sobre los recursos y estalla unos conflictos entre sectores campesinos y sectores criollos o sectores mestizos por el acceso a las tierras, que esa es otra historia y la hablaremos en otra ocasión. Muy bien, pero ¿qué es lo que tenemos en el siglo XIX en el contexto de en el contexto de recuperación comercial del comercio de ganado, especialmente en tanto el ganado tiene una alta demanda en la costa central debido a los ingresos del guano? Lo que observamos en el siglo XIX, y este es el núcleo de la comunicación del día de hoy, lo que observamos en el siglo XIX es la aparición de dos ejes mercantiles y hasta tres ejes mercantiles. El primer eje mercantil, estructurado en torno a un antiguo camino prehispánico por donde actualmente circula la carretera entre Ayacucho y Pisco, la vía de los Libertadores. Entonces, es un... ¡Wow! Mil disculpas. Perdón, un momentito. Ya.
Continuemos, mil disculpas, se activó el antivirus. Entonces, en primer lugar tenemos un circuito mercantil entre Ayacucho y Pisco, que es un circuito mercantil por donde se transporta ganado hacia la costa central y por donde ingresan además un conjunto de bienes manufacturados principalmente hacia la ciudad de Huamanga y a las zonas aledañas a la ciudad de Huamanga. Por ejemplo, Huanta, la provincia de La Mar, creada en 1861, e incluso Andahuaylas. Un segundo circuito mercantil está al centro del territorio de la región, entre la zona de Cangallo, no sé si están viendo el puntero, entre la zona de Cangallo, Vilcashuamán y Huancazancos y la costa de Ica. Otra vez tenemos la salida de ganado y otra vez tenemos el ingreso de un conjunto de bienes manufacturados. Y un tercer circuito mercantil en el sur de Ayacucho. Todo el ganado proveniente de las alturas de Lucanas, Parinacochas y Andahuaylas se concentra en Puquio. En Puquio es engortado, luego se traslada hacia las Cabezadas, es decir, hacia la zona de Ica o hacia la zona de Arequipa, se embarca en el puerto de Lomas y a través de la navegación se lleva hasta Lima. Y de manera inversa, por este circuito mercantil, ingresan hacia el sur de la región un conjunto de bienes manufacturados, muchos provenientes de Lima, muchos provenientes del extranjero. Entonces, lo que tenemos a partir de mediados del siglo XIX es la configuración de 3 circuitos mercantiles que quedan confirmados, por llamarlo de algún modo, cuando en la primera mitad del siglo XX se construyen carreteras, especialmente la carretera entre Puquio y Nazca, y luego, posteriormente, ya en la segunda mitad del siglo XX, la carretera entre Ayacucho y Pisco. Entonces, tenemos, y el tercer circuito entre Huancazancos, Nazca y Palpa. Entonces, tenemos 3 circuitos mercantiles que prácticamente articulan horizontalmente al departamento o a la región de Ayacucho con la costa central. Entonces, aparentemente se pierde la articulación vertical entre el norte y el sur de Ayacucho, y peor aún cuando desde mediados del siglo XIX en adelante aparecen dos núcleos urbanos muy importantes. En el norte, Huamanga, la ciudad de Ayacucho, la antigua Huamanga, y en el sur, primero Coracora y posteriormente Puquio. Mas no se pierde la unidad regional. ¿Y por qué no se pierde la unidad regional? Y aquí viene la tercera parte de la presente comunicación, que la voy a desarrollar en los 5 minutos que me quedan. ¿Por qué no se pierde la articulación regional? Y aquí utilizamos a Fremont para responder, ¿no? Y esto tiene que ver con la conexión que se construye entre el pasado prehispánico con el presente para afirmar y representar la región. Uno de los primeros autores que habla de los míticos pocras como los habitantes originarios de la región es el sacerdote Ramón Muñoz, quien elabora un texto sobre la historia de Huamanga al finalizar el siglo XVIII, al iniciarse el siglo XIX. Muñoz inicia su texto sobre la historia de Huamanga con las conquistas del Inca Huirajocha, de las provincias de las Chancas, cito literalmente, que hoy es Andahuaylas, y la de Huaytará, ambas gentes belicosas, y de la provincia de Pocra, que hoy se llama Huamanga. Ojo, para Ramón Muñoz, la palabra Pocras es un territorio, no es un gentilicio, sino es un territorio. ¿Ya? Y posteriormente, Ramón Muñoz relata los pormenores de la fundación española de Huamanga y conecta el pasado prehispánico con la fundación española y finalmente con la creación del obispado de Huamanga en 1609 y finalmente con la nómina de los obispos de la región. Es decir, a inicios del siglo XIX, este sacerdote construye un relato común de la historia de la región en la que los pacíficos y socializados pobladores del área Pocra aparecen como los ascendientes de los civilizados huamanguinos. Este relato es continuado a mediados del siglo XIX por otro jurista, historiador aficionado, que es Gervasio Álvarez Orderiz, y él lo que hace es transformar a los pocras de un toponimio en un gentilicio. Y los pocras ya definitivamente aparecen confirmados como los ancestros prehispánicos de los huamanguinos. Y en el siglo XX, en el auge del indigenismo y en una circunstancia muy especial, la conmemoración del primer centenario de la batalla de Ayacucho y del cuarto centenario de la fundación española de Huamanga, los pocras quedan confirmados como los ancestros de los huamanguinos. Y todavía con un intelectual
ayacuchano, pero afincado en el Cusco, Víctor Navarro del Águila, quien define además el área Pocrachanca, es decir, un espacio ocupado por los actuales departamentos de Huancavelica, Ayacucho y las provincias de Chincheros y Andahuaylas, que para Arguedas sería el área cultural Pocrachanca. Entonces, para cerrar, en los 2 escasos minutos que me quedan, lo que estoy sugiriendo por ahora todavía es una hipótesis y requiere de comprobación empírica y de mayores y mejores preguntas de investigación. La región de Ayacucho, que se configuró en la época colonial a partir de la red de intercambios y circuitos mercantiles, se quebró en el siglo XIX debido a la aparición de hasta 3 ejes mercantiles, pero persistió como representación al quedar relacionada con el mítico pasado prehispánico. Esta última representación quizá es la que hace que los sureños, los pobladores de Puquio y de Coracora, se identifiquen como ayacuchanos, pese a que se relacionan más con Ica y con la costa central y menos con la capital del departamento. Ahora bien, lo interesante es que esta representación en un determinado momento empieza a ser compartida por la población. ¿Cómo? Porque la población traslada el relato de boca en boca, porque la población socializa el relato a medida que va circulando por el territorio de la región, a medida que va intercambiando bienes, a medida que va estableciendo relaciones mercantiles. Por ejemplo, es fácil suponer que un hacendado de Andahuaylas escuchó en Ayacucho el relato de los Pocras en una misa de Ramón Muñoz y la trasladó a sus pares de Andahuaylas, y estos a su vez lo socializaron entre los campesinos. O es probable que un arriero haya escuchado el relato de Muñoz y lo haya difundido en las diversas localidades de la región que constantemente visitaba. ¿Ya? O es probable que Muñoz haya escuchado este relato de la población, lo haya difundido en sus sermones y lo haya puesto por escrito. Entonces, en la circulación de la gente y en el encuentro de la gente a propósito de las redes mercantiles y también de las redes parentales, se va reconstruyendo, construyendo y consolidando la imagen de la región. Muchísimas gracias y estaré pendiente de las preguntas y de los comentarios. Gracias, Susana. Ok, muchísimas gracias, Nelson. Como vemos... Espero que no se haya interrumpido. No, está perfecto, exactamente en 19 minutos. Muy bien, pasamos... Voy a dejar de compartir. Sí, por favor, gracias. Sí, eso de estar corriendo siempre es un pequeño problema para toda la información que uno maneja, pero ya tenemos Trujillo, Huamanga y ahora pasamos a Cusco. Donato, por favor, si podrías conectarte, te lo agradeceré. ¿Dónde estás? Muy bien. Donato, voy a leer un poquito de su currículum. Donato es doctor en Historia, con mención de estudios en Estudios Andinos por la Pontificia Universidad de la Católica del Perú e historiador del Santuario Histórico y Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Profesor universitario en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Perú. Muy bien, Donato, ¿nos puedes, por favor, ilustrar con tu ponencia? Muchísimas gracias, Susana. Muy agradecido por formar parte de esta mesa y compartir experiencias con Nelson, Víctor y contigo, Susana y Francisco, ¿no? Bueno, lo que yo quiero plantear aquí es el proceso histórico del regionalismo y más o menos encarar el bicentenario que estamos viviendo, ¿no? Y creo que el proceso histórico del regionalismo cusqueño es un producto indirecto de las guerras por restaurar el imperio inca conducida desde Vilcabamba 1532 a 1572, que constituye la primera forma de búsqueda de independencia y libertad, estableciendo una zona liberada y delimitada, dando la continuidad del gobierno de los incas. Entre 1559 y 1595, la identidad inca, base del futuro regionalismo cusqueño, estaba vinculado a la formación y establecimiento de las 8 parroquias de la ciudad del Cusco, conformada por los ayllus de Hatun Cosco y por los ayllus y panacas de los descendientes de los incas gobernantes. Sin embargo, el virrey Toledo
Con sus ordenanzas en Cusco separó el Hatun Cosco de los ayllus y panacas de los incas gobernantes. Los Hatun Coscos, a pesar de su alianza con los españoles, fueron obligados a pagar tributo en los descendientes de los incas gobernantes después de haber seguido un proceso en la Real Audiencia de los Reyes, fueron eximidos de pagar tributo. En esta perspectiva, en el año 1595, los descendientes incas lograron instituir el Cabildo de los 24 electores del Alférez Real Inca, eligiendo 12 representantes de Hanan y 12 representantes de Urincosco. Esta institución tenía responsabilidad de dinamizar las fiestas de la Virgen de Descensión, el 21 de mayo, encabezado por el alcalde mayor de las 8 parroquias, las fiestas de Corpus Christi, la elección del Alférez Real Inca el 24 de junio y la celebración de las fiestas del Apóstol Santiago 24 y 25 de julio. En general, este cabildo asumía el papel de protector general de los naturales, enviando memoriales a la corona española, pidiendo la protección de los naturales y ayudar al proceso de evangelización. El cabildo de los 24 electores tuvo funcionamiento casi ininterrumpidamente entre el año 1595 y 1824. Dejó de funcionar 4 años como consecuencia de la gran rebelión de José Gabriel Tupac Amaru, por 2 años en el momento de la revolución de 1814 y por 3 años en las guerras de la independencia. El 24 de junio del año 1824, Luis Ramos Tito Atauchi por la gestión se trató de restablecer el cabildo y Simón Bolívar en julio del año 1825 lo rechazó. En la misma solicitud se dio traslado este expediente ante el Andrés Santa Cruz y quedó sin atender. A partir de la legitimación de la identidad de José Gabriel Tupac Amaru, se reclama rey inca y propuso un proyecto político revolucionario cuyo propósito fue recuperar el gobierno de los incas que los españoles usurpaban cerca de 3 siglos, proponiendo la eliminación de todo el sistema de impuestos y pensiones que afectaban a la población indígena. En esta perspectiva, la resistencia de los incas desde Vilcabamba adquirió una continuación con el reclamo del restablecimiento del gobierno del Tahuantinsuyo. La sentencia contra José Gabriel Tupac Amaru, contra su familia y contra sus principales capitanes de su ejército, fue la que dio continuidad al proceso de la independencia y la libertad. La sentencia que dieron las autoridades españolas señala con la idea de coronarse señor de ellos y libertador de las que llaman miserias de estas clases, por el derecho de ser único descendiente del tronco principal de los incas, la sentencia paradójicamente prohibía los privilegios ancestrales de los descendientes incas de las 8 parroquias de la ciudad del Cusco, quienes, a pesar de haber jurado fidelidad y lealtad a favor de los españoles, vieron prohibido el uso de sus trajes ancestrales, el derecho a la elección del alférez real inca y sus títulos. Todo ello provocó una segunda amenaza, una rebelión encabezada por los 24 electores. Por miedo a la segunda rebelión, los privilegios de los descendientes incas fueron restituidos en el año 1789. Por temor y miedo a la gran rebelión de Tupac Amaru, esto rápidamente se propagó en el discurso político de los criollos durante la primera mitad del siglo XIX. Con ocasión de la inauguración del camino de Callao a Lima, Hipólito Unanue dio un discurso resaltando las obras de la civilización inca. Uno de los comentarios y preguntas fue: ¿es posible creer que estos indios que moran hoy sean descendientes incas? Ellos mismos se respondían que no, porque con la conquista española los indios perdieron la mitad de su ser. Por eso los criollos trataron de separar a los nobles incas, señalando a los incas de antes de la conquista, sí.
y a los indios que moran hoy, no. La revolución de José Gabriel Túpac Amaru tiene una consecuencia directa en las guerras de la independencia, aunque una parte de las autoridades y población criolla, fundamentalmente de la Ciudad de los Reyes, rechazaron tenazmente. Sin embargo, los criollos provinciales como Alto Perú, Charcas, Argentina, Chile, Quito, Arequipa, Cusco, entre otras regiones, reconocieron plenamente el término de revolución de Túpac Amaru. Por ejemplo, en el contexto de la Constitución de Cádiz del año 1811, señalaba la pasada revolución del indio Túpac Amaru. Sus quejas están muy limpias de vicios, de falsedad y mentira. Otra carta interesante escrita en el año 1819 en quechua, firmada por Bernardo O'Higgins desde Chile, dirigido a los pueblos quechua, aymara, puquina, donde reivindica a las rebeliones en quechua. Chay yahuarhuequen, pochapin tuituscan, pumacawaj tuyun, angulujpa, camargujpa, cabezaspa, José Gabriel Túpac Amarujpa. Un manifiesto que publica el periódico Los Andes el 31 de julio del año 1821 señala: somos tan dueños del país por haber nacido en él y por el derecho de nuestras madres indígenas. Los indios son nuestros compatriotas y hermanos y estamos envueltos en una misma desgracia, suerte desde el infame Toledo hizo decapitar en un cadalso en la plaza del Cusco al inocente príncipe Túpac Amaru, heredero legítimo del imperio. Otra carta del 17 de agosto de 1821 señala: vuestros hermanos valientes del Cusco han blandido ya sus puñales para vengar los manes ultrajados del inmortal Túpac Amaru y dentro de breve enarbolarán el estandarte de la independencia sobre los escombros del sistema opresor que había insultado al gran templo Pachacamac y a los gloriosos descendientes del sol. Es interesante observar que el 31 de diciembre, don Agustín Gamarra Macías convoca a una reunión a todas las instituciones civiles y eclesiásticas cusqueñas para una reunión preparatoria para proclama y jura de la independencia del Perú. Y se acordó para que el día 9 de enero del año 1825 la proclamación y jura de la independencia del Perú en el Cusco. Es así que, en cumplimiento, en voz alta, se interrogó a la población en general diciendo: juráis a Dios y a la patria reconocer la independencia del Perú, de la nación española y de otras cualesquiera extranjeras. El pueblo respondió: sí, juro. Lo interesante de todo ello fue que los descendientes incas que estaban instituidos en el cabildo de los 24 electores no formaron parte, pero tampoco fueron convocados. Y no son señalados en el proceso de la celebración. Quizás esto se debió a que los criollos del Cusco tuvieron miedo a perder preponderancia y al recuerdo del programa de la revolución de Túpac Amaru que abolía la jerarquía de castas. En julio del año 1825, a través del decreto supremo, Simón Bolívar abolió los privilegios de los nobles incas, extinguió el cacicazgo. Sin embargo, toda esta disposición fue recusado jurídicamente. Así, por ejemplo, don Francisco Álvarez Sahuaraura, esposo de doña Eulalia Sahuaraura, heredera legítima del cacicazgo de sangre desde el tiempo de los emperadores incas, y así como el 21 de julio del año 1833, la familia Sahuaraura, en consideración a los grandes servicios a favor de la patria, fueron restituidos en sus tierras y el sistema cacicazgo.
De la misma forma ocurrió con la familia Tupa o Amarrimachi, y de todas las familias de los descendientes incas reclamaron sostenidamente desde la perspectiva jurídica y histórica a partir de los títulos de tierras que hasta entonces manejaba. En la década del año 1830, el reconocimiento de la revolución José Gabriel Túpac Amaru fue constante. En el periodo en el que los descendientes incas se mostraban partidarios hacia la propuesta del gobierno de la Confederación Perú-Boliviana, y así dieron fortalecimiento a las ideas políticas como cusqueñismo, federalismo y regionalismo. Es así que el 26 de diciembre del año 1834 fue la llegada y entrada del presidente Luis Obregoso y su comitiva a la ciudad del Cusco, y fueron recibidos en el Arco Ticatica y ovacionada, recepcionado, acompañado hasta la ciudad del Cusco por representantes de las 8 parroquias, quienes estaban vestidos de gala, representados por bailes y invenciones. Entre todas ellas, en medio de los danzantes, sobresalía las catorcena peruanos que, vestidos lujosamente e insignias reales al uso de sus antiguos soberanos. El 15 de enero del año 1835, en la Casa Moneda del Cusco, representado por Anselmo Centeno, ofreció una cena de gala al presidente Obregoso, en la que el gran mariscal Miller brindó por el ilustre patriota Túpac Amaru y demás jefes que en los años 1781 y 1814 alzaron el grito de la independencia americana. Al finalizar la visita del presidente Obregoso, don José María Blanco, presbítero y capellán del presidente, nos da aquí un testimonio muy importante, pues nos expresa que para el primer caudillo de la independencia de América Española fue José Gabriel Túpac Amaru. En mayo del año 1836 hizo su entrada triunfal a la ciudad del Cusco el general Andrés de Santa Cruz, el presidente de la Confederación Perú-Boliviana, en la que los cusqueños expresaron su sentimiento y adhesión a la política de la Confederación y vieron la necesidad de instaurar el federalismo y el regionalismo autónomo. El 29 de mayo se destaca la participación de los descendientes incas de las 8 parroquias de la ciudad del Cusco, en la que se cita textualmente: en su palco se apareció repentinamente el pórtico del circo El Genio del Emperador Manco Cápac, representado por un joven de edad de 29 años, pomposamente vestido, con manto real de lama de oro salpicado de alhajas de perlas y piedras preciosas, mascapaicha de brillantes en la cabeza, signo de dignidad imperial de los incas, y de sus pumas y mascarones de oro en hombros y rodillas. Los descendientes incas, en una de sus apariciones públicas el 19 de mayo del año 1839, con motivo de la llegada del presidente Agustín Gamarra, quien como de costumbre era recibir a las personalidades en Arco de Ticatica por un joven descendiente de los incas, y dio un discurso en quechua: Hatun Apu Auki, Suyasca Hatun Auki Gamarra, Campajmi Kay Punco Kichasca Kashan. Y obviamente el discurso en quechua es larguísimo y sería muy interesante decirlos, pero por cuestión de tiempo lo hemos acortado. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se produjo un hecho histórico entre los cusqueños por la defensa de sus tierras ancestrales de la nobleza inca, cacicales y de otros principales indígenas. Se produjo una unión e integración entre los ayllus Hatun Coscos y los descendientes incas. Esto era entre los ayarmacas y los descendientes incas. Los indigenistas cusqueños durante la primera mitad del siglo XX
se expresaron a través de ideas políticas sobre el regionalismo autónomo, federalismo y descentralismo. La idea del federalismo se remonta y se articula en la propuesta política de la Confederación Perú-Boliviana, que según opiniones de la época en los periódicos, esta tenía simpatía en Arequipa, Cusco y en todo el sur andino. Los movimientos sociales de fines del siglo XIX tenían presente las ideales políticas federalistas. El Cusco, la revolución del año 1894, tuvo ideales federalistas. La fundación del Centro Científico del Cusco, en la que uno de los miembros fue Fortunato L. Herrera, quien era nada menos hijo de Ramón Herrera, presidente de Estado sudperuano en la época de Confederación. De esta manera, el federalismo comenzó a encarar el problema de tierras de los indígenas. El federalismo nació como una reacción al gobierno centralista que succionaba todas las rentas y que desconocía absolutamente las necesidades de los pueblos apartados de la capital. Por ello, el federalismo aspiraba a tener un gobierno propio. Sus aspiraciones eran de establecer varios gobiernos en lugar de uno centralista. El Estado Federal Cusqueño era una forma de resurrección de la Confederación Perú-Boliviana, pero que entre el año 1922 y 1825 se convirtió en una logia antelegueísta. El federalismo abarcaría Cusco, Ayacucho, Arequipa y Puno. Los federalistas de esta época dieron origen al Partido Nacionalista Agrario que se formó, se originó en la ciudad del Cusco. El regionalismo recibió campaña fervorosa a partir del año 1907 en adelante. Los ideales regionalismos fue desarrollada en Cusco, Arequipa, Puno y Apurímac, que en términos geográficos e identidad estaban más definidos. El regionalismo también emprendía una lucha contra el centralismo, cuyas voces eran cuyos voceros eran el Boletín del Centro Científico, el Comercio del Cusco, el Sol del Cusco, La Sierra, la Revista Universitaria de UNSAG. A partir del año 1920, el regionalismo tendía a convertirse en una fuerza política, cuyo objetivo primordial era restaurar el incanismo. El pedido de un regionalista era: nosotros queremos que nuestra tierra nos pertenezca exclusivamente, no solo en lo que tenga el dominio material, sino en lo que representa como medio político, administrable y legislable. No queremos que un capital costeño que nos desconozca completamente y nos dé normas legales y ejecutivos que no solo nos desquician, sino que nos deforman. El regionalismo defendía su postura política señalando: no aspiramos por el momento por un sistema federalista. Nos basta con una amplia descentralización económica y espiritual, con ser dueños de nuestros dineros y nuestras iniciativas para legislar y embellecer nuestra tierra. La lucha también era una especie de amenaza contra la costa. El serrano está tan terriblemente exacerbado contra el costeño. Sobre la costa llena de sol perezoso caerá como la ducha bajada de 7,000 pies, el agua fría, estimulante de ideal serrano, convertida en acción política y reformadora. Los ideales regionalistas se habían puesto de manifiesto. El Centro Científico del Cusco, se fundó el Centro Geográfico del Cusco, se fundó el Instituto Histórico del Cusco. En estos centros se impartían academia de pintura, arte, música local y cátedras de la civilización inca. En el año 1918, en el aniversario patrio se ejecutó en Sacsayhuamán la gesta heroica de Cahuide y la drama Ollantay en quechua.
Si bien es cierto que a partir de la década del año 1930, los ideales políticos de federalismo y regionalismo entran en un proceso de decadencia, sin embargo, han quedado establecidas ideas e instituciones que configuran el fundamento regionalismo cusqueño. Es así como en el año 1921, el primer centenario de la patria, el Partido Regionalismo y del Tahuantinsuyo proponía reivindicar la restauración del imperio de los incas. Con esta finalidad se emprendió fomentar la historia de los incas, la música inca, pintura inca, las fotografías de los restos arqueológicos, danza inca, se impulsó la gesta heroica de Cahuide en Sacsayhuamán, el teatro de Inti Raymi, se establece el patronato arqueológico, Centro Cosco Arte Nativo, y se instituye en el año 1944 el Inti Raymi. Y se establece las fiestas del Cusco en el mes de junio, que festeja la fiesta de los incas, y es la única ciudad que no festeja la fundación española, como el resto de las ciudades del Perú festejan estas fechas. Y esto es lo que quería compartir con ustedes, y muchísimas gracias. Disculpen. No, al contrario, muchísimas gracias. Realmente es muy interesante. Vemos en realidad cómo los símbolos patrios, los símbolos locales son utilizados para cohesionar, ¿no es cierto? Igual como nos ha visto Nelson de lo que viene a ser la estructura étnica y el comercio en el caso del norte con Francisco. Ahora cerramos esta mesa con Arequipa y Víctor Condori, como decimos desde Lima, ni grande ni pequeño, ¿no es cierto? Los arequipeños. Y ahí cerramos. Y perdóname un ratito, lo presento a Víctor Condori rápidamente, porque si no se nos gana el, ¿dónde está? Se me movió. Víctor Condori es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín, maestro en Historia por la Universidad Católica de San Pablo y alumno del doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de San Agustín, profesor e investigador en ambas casas de estudio. Es autor del libro Reformas Económicas y Privilegios Comerciales, los 5 gremios mayores de Madrid, 1790-1820, 2014, y coautor de Historia Mínima de Arequipa desde los primeros pobladores hasta el presente del 2018. Por supuesto, ha publicado gran cantidad de artículos y está llevando a cabo una investigación sobre independencia, de los cuales algo nos irá a comentar. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quisiera saludar a mis compañeros y colegas de mesa, Nelson, Francisco y Donato, y sobre todo agradecerte, Susana, por esta invitación para hablar, bueno, no necesariamente de independencia, sino más bien de lo que vino después, que a mí me parece muy importante porque en esta coyuntura bicentenaria pareciese que lo único relevante que fuese precisamente aquello que ocurrió entre 1820 y 1824. Y no se toman en cuenta los antecedentes que llevaron a este proceso, sobre todo desde el punto de vista de las regiones, ¿no? Que nos podrían alcanzar mucha información sobre las motivaciones, los factores que influyeron, y no achacar o etiquetar a toda conducta y comportamiento de patriota o de realista, sin tomar en cuenta las expectativas o los intereses que hay dentro de esos grupos y también de esas regiones. Muy bien, entonces eso en primer lugar, Ahora, a partir de esto yo quisiera empezar esta disertación, esta charla, para la cual tengo 20 minutos, ya solo 19, haciéndome una pregunta, ¿no? Y es una pregunta que me permite acercarme a lo que fue la realidad regional precisamente después de la independencia. ¿Qué significó, qué representó, qué trajo como consecuencia la independencia para Arequipa? En este caso hablamos de la ciudad y de algunas provincias, ¿no? Muy bien, después de mucho trabajo e investigación sobre el tema, yo llegué a una conclusión que a veces parece que fuese muy excesiva, muy exagerada, muy pesimista, muy negativista, ¿no? ¿Y cuál es esta? Es que la independencia generó, por lo menos en los primeros años, en las primeras décadas para la región,
pobreza, miseria, desorden e inestabilidad, ¿no? Como diría el cónsul británico en el Perú de esa época, Charles Milner Ricketts, él decía como si fuese un gran cataclismo, o como si un gran cataclismo hubiese convertido a esta región en escombros. Bueno, si queremos acercarnos un poco a esta idea, tenemos aquí precisamente esta cita, ¿no? Esta cita de Charles Milner. Dice, los horrores que acompañaron a la lucha por la independencia oscurecieron tanto el horizonte que ahora solo puede tenerse apenas un anticipo de las brillantes perspectivas que esperan al Perú. Actualmente, desde todo punto de vista, el panorama es sombrío y la apariencia del país es la de haber sufrido recientemente uno de esos terribles terremotos que dejan todo destruido y en ruinas. Esto es parte de un informe que él envió en 1826 al secretario de Estado. Pero la pregunta sería, ¿pero esto se puede extender hacia las regiones, se puede extender hasta hacia Arequipa o es una visión solo de lo que ocurría en la capital? Bueno, aquí tengo una cita para podernos acercar un poco a la situación de la región y sobre todo de Arequipa después de la independencia. Es una cita antes de la independencia. ¿Qué decía Juan Domingo Zamácolo y Jáuregui, ¿no? Él era cura de el pueblo de Caima, y escribió un libro en 1804 sobre la realidad. Él decía, a paso que otras ciudades del reino se hallan en decadencia, Arequipa ha tomado el mayor incremento, atribuyéndolo al adelantamiento, es decir, al desarrollo de la agricultura, cuyo ramo ha llegado aquí a un grado casi o de perfección, ¿no? Entonces, esta es un poco la imagen que él tiene sobre la economía regional antes de la independencia. ¿Y qué tenemos después de la independencia? Bueno, tenemos una carta o un fragmento de una carta escrita por el obispo Goyeneche a su hermano Pedro Mariano, que se encontraba en esa época en Burdeos, ¿no? Es del año 1835, o sea, 5 años después, 10 años después. Él dice, Dios me haga morir aquí, dice, ¿no? Esto, Dios no me haga morir aquí. Esto no se puede habitar ya, ni en siglos se compondrá la horrible desorganización en que se ha puesto. Es un Babel el Perú, reducido a bandas de forajidos y saqueadores. No se piensa ni se trata más que de robar. Este es el patriotismo, dice, ¿no? Ahora, puede que en el aspecto económico la situación pues se haya puesto un poco difícil o en el aspecto político, pero podemos eso extenderlo, por ejemplo, al aspecto social y sobre todo al aspecto criminal. Bueno, sobre el aspecto criminal de la ciudad, Tadeusz Hanke, este viajero, naturalista, científico bohemio, quien estuvo en Arequipa en 1790, escribía, ¿no? Decía sobre la ciudad, decía, en la ciudad los delitos dominantes de la plebe no son de consideración, por ser aquella gente apacible y de buena inclinación, refiriéndose un poco a los habitantes de Arequipa. Este es fragmento de una carta que Juan Espinosa, este militar uruguayo, le escribe a su amigo, el pintor alemán Juan Mauricio Rugendas, en 1839, ¿no? Le dice, en esta ciudad, refiriéndose a Arequipa, hay tanto ladrón ratero que no puede usted descuidarse ni aún de día, que no le roben cuanto tenga mal puesto en su casa. No es en la calle, es en su propia casa, ¿no? Entonces, cuando uno revisa estas citas, estos comentarios, estos juicios, estas proposiciones, ¿no? Estas conclusiones, uno podría preguntar si fue verdad lo que están ellos narrando, describiendo, o esto es también parte de esa exageración propia de muchos realistas después de haber perdido ciertas comodidades por causa de la independencia y van a tener siempre juicios y comentarios negativos y exagerados sobre la situación. Bueno, para poder comprobarlo, nosotros ya remitimos a las fuentes, y las fuentes son, en este caso, los datos estadísticos. La actividad más importante durante el periodo colonial, como muchos saben, fue la producción de vinos y aguardientes que desde Arequipa, desde los valles de Arequipa, desde Vítor, Majes, Camaná, Siguas, se distribuían a lo largo de toda la Sierra Sur hasta llegar incluso a el norte argentino. Muy bien, aquí tenemos una relación de la producción de los 3 valles más importantes. No hemos tomado como fecha el año, como base, el año 1816, porque fue el año de esa década en que más se produjo, donde la producción alcanzó sus niveles más elevados.
Vítor 120.000, Maje 184.000 y Moquegua 339.000 botijas, que era la manera como se medía en esa época la producción. Fíjense ustedes cómo va descendiendo, ¿no? Ya en 1820 tenemos más o menos promedios un poco por debajo y luego esto va cayendo después de la independencia, 73, 57, 56, 37, 39, 40 para Vítor. Para Majes 22.000, que es nada. Y para Moquegua ni hablar, ¿no? Casi 10 veces se ha reducido. Es decir, solo ha quedado el 10% de todo lo que producía inicialmente, ¿no? Entonces, esto nos podría decir muy bien que la situación verdaderamente era crítica. Pero vayamos un poco al tema de la minería. La minería nunca fue una actividad muy importante en la región, pero proporcionaba una buena cantidad de circulante con el cual se movía la economía local, ¿no? Igual tenemos el año 1820 en que la producción regional llegaba a 37.405 marcos de plata. Por lo menos eso es lo que se registraba. Esta desciende a 15.000, 11.000, 12.000, 10.000, 7.000 y llegamos a 1834, ya en vísperas de la Confederación, con los ínfimos 4.362. Lo que vemos aquí es un descenso bastante notorio, bastante notable, bastante visible de lo que es la producción, lo cual a su vez tenemos que ver los problemas que genera en materia de circulación, en materia de préstamos, en materia de contribuciones, porque todo eso se hacía con dinero que provenía precisamente de la minería. Y entendiendo que con la independencia se cierra el mercado boliviano y se cierra la fuente principal de plata que había para esta región, que era Potosí. Ahora, curiosamente, lo que no desciende y crece es la criminalidad. Y así tenemos, por ejemplo, este cuadrito sobre los casos criminales entre 1785, digamos, y 1849, ¿no? Agrupado en causas, casos personales, delitos a la propiedad, al Estado, otros. Ustedes pueden ver también ahí cómo es que va incrementándose, ¿no? Está agrupado por quinquenios y se puede ver que pasamos de 11 a 13 a 15 a 34 y el último lustro de vida colonial tenemos 15. Luego aumenta a 40, 101, 129, 127, 89. Y si vemos los delitos personales, también van creciendo. Entonces, lo que tenemos aquí verdaderamente es un cambio en las relaciones, un cambio en la estructura, fundamentalmente de la sociedad, porque muchos de los que están cometiendo estos actos criminales es gente que ya vive en la ciudad, pero no era originaria de la ciudad. Muchos de ellos han llegado como consecuencia de las guerras de independencia. Muchos o la mayor parte de ellos son exsoldados, por ejemplo. Por esa razón, en los robos aparece casi siempre la referencia de que usan uniforme, de que tienen sables, de que vienen acompañados en grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si vemos de manera global, los ingresos de la tesorería nos dicen más o menos lo mismo, ¿no? Pasamos de aproximadamente 1.100.000 en 1824 a 800.000, 700.000, 300.000 y llegamos al año 1836, que es el año en el cual se inicia la Confederación con los escasos 300.629 pesos recaudados ese año. De esos 300.629, aproximadamente el 60 al 70% provienen de una actividad. ¿Qué actividad es esta? La única actividad que no decae a lo largo de todos estos años. E incluso durante las guerras de independencia experimentaron un gran incremento. ¿De qué estamos hablando? Del comercio de importaciones. Esta es igual que en el resto del Perú, ¿no? Esta va a ser la actividad más importante, la actividad más lucrativa, con la cual se va a sostener la economía local y hasta cierto punto también la economía nacional. Son las importaciones, son las mercancías que llegan del extranjero a través de un puerto, originalmente fue Quilca, posteriormente va a ser Islay. Y desde ahí se van a canalizar en la ciudad de Arequipa, que se va a convertir en el principal centro redistribuidor, ya no solamente para las provincias de Arequipa, sino también para algunos departamentos como Puno, Cusco y como conoce Nelson, Ayacucho. Van a ser las principales zonas hacia donde se va a redistribuir. De la misma manera, el comercio crece, pero dentro de un espacio alterado, modificado. Originalmente el espacio comercial del comercio arequipeño era también el Alto Perú.
Aunque el Alto Perú se sigue abasteciendo ahora como Bolivia desde el Perú, ya no lo hacen los comerciantes arequipeños, lo hacen los comerciantes tacneños, aunque no son nativos, como muchos sabemos. Después de 1825, Tacna se llena de extranjeros, básicamente ingleses, quienes van a formar una colonia muy fuerte, muy grande, muy poderosa, que ha sido vastamente trabajada por el historiador Jaime Rosenbling, ¿no? Incluso tiene una tesis. Entonces, esta actividad no decrece, esta crece, aumenta, incrementa, se convierte en una especie de sostén de la economía local durante estos años. Eso también lo podemos ver en los ingresos principales de las aduanas del Perú entre 1826 y 27, ¿no? Aquí están las principales aduanas. Como se puede ver, la aduana más importante, la más grande, la más opulenta es la aduana del Callao, ¿no? Que aproximadamente factura cerca de 2 millones de pesos al año. En segundo lugar está la aduana de Quilca-Islay, porque es 26 y 27, el año 27 se crea Islay, entonces aproximadamente son de 500.000, son año y medio más o menos lo que se está contabilizando. Luego viene Arica, que era parte de Arequipa, o sea, prácticamente si contamos los ingresos de las aduanas de Arequipa, que son la de Quilca-Islay y de Arica, estamos hablando de casi 1 millón, es el 50% de lo que Lima facturaba, ¿no? Y luego vienen las otras aduanas. Ahora, ¿cuál sería el problema aquí? Si tenemos por un lado, pues ya que está cayendo la producción de vinos y aguardientes, prácticamente desapareció la producción minera, pero por lo menos está el comercio, sí, pero este comercio, desde los inicios de la guerra de independencia, desde la apertura misma de Arequipa al mercado extranjero o al mercado internacional, este comercio ha caído en manos de extranjeros. Así tenemos, por ejemplo, una relación de los más importantes comerciantes de Arequipa en 1827, vale decir, 2 años después de la independencia. Y ahí tenemos que el 90% son extranjeros, ¿no? El primero de ellos es británico, él es el administrador de la casa Gibbs. Luego tenemos Juan Jacques, del cual yo he hecho un trabajo, Santiago Lebris, que es francés. El único arequipeño, digamos, nacido en Arequipa y con raigambre colonial, es Juan Mariano de Goyeneche. Todos los demás son extranjeros, o son europeos, o son españoles, o son porteños, es decir, provienen de Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo que tenemos es lo que hemos señalado, ¿no? Lo que tenemos es un periodo de mucha pobreza, de mucha miseria, de mucho desorden, de mucha inestabilidad. Entonces, en ese contexto nos corresponde preguntarnos, ¿y cómo responde la sociedad? Es decir, ¿cómo responde la élite arequipeña? ¿Cómo responden los vecinos arequipeños frente a esta situación? Bueno, responden de muchas maneras. Vamos a hablar de las formas más agradables, adecuadas y políticamente correctas hasta las menos correctas. En primer lugar, una de las formas como la sociedad responde a una crisis económica que antes significaba la base del prestigio, la base de poder, es profesionalizando a los hijos. Es decir, dentro de la élite se va a dar un proceso de profesionalización. Antes, posiblemente, cuando tenían hijos, los destinaban a una actividad como el sacerdocio o como el propio comercio. Pero ahora que estas actividades han comenzado a decaer, entonces es más factible, por ejemplo, enviarlos a la universidad para que puedan estudiar una carrera, y la carrera, digamos, más importante de esa época era el derecho. Por esa razón, una buena parte de los hijos de las familias más importantes de Arequipa se van a volver abogados. Y una familia famosa es, o son los Pasoldán. Mateo, Mariano y José Gregorio, los tres fueron abogados y destacaron tanto en el gobierno local como en el gobierno nacional. Incluso José Gregorio fue ministro de Castilla, presidió un congreso internacional, el otro fue historiador y el otro fue geógrafo, ¿no? Fue geógrafo. Entonces, por ahí tenemos una salida, la profesionalización. Entonces, cuando se habla de la fundación de la Universidad San Agustín, no es simplemente pues una ocurrencia de Bolívar, es también una presión y necesidad de la élite por tratar de tener una institución cercana en una época en la cual los costos de la educación, por ejemplo en Lima, por ejemplo en el Cusco, o como antes en el periodo colonial en San Francisco Javier de Chuquisaca, se han vuelto demasiado elevados, poco adecuados, poco asequibles para ese contexto.
Ahora, ¿cuál es la otra salida? ¿Cuál es la otra alternativa? Era convertirlos en militares, ¿no? Y dentro de estas familias destacan los 10 Canseco, porque son tres hermanos, y los tres fueron generales en algún momento, y uno de ellos ocupó provisionalmente el gobierno en 3 ocasiones, ¿no? Pedro Díez Canseco. Entonces, los 10 Cansecos son un ejemplo de esta militarización que se va a dar también dentro de algunas familias para poder asegurarles un futuro que la economía local ya no les aseguraba. Ahora, además de profesionalizar, otra de las salidas tiene que ver un poco con las relaciones familiares. Samuel Hay, que es un viajero que estuvo en Arequipa entre 1825 y 27, escribió un relato muy interesante. Dentro de ese relato encontramos una referencia al tema familiar. Él dice, durante mi residencia de 19 meses, casi la mitad de los ingleses, 20 en número, se habían casado comprometido con damas arequipeñas. Es decir, la otra salida va a ser casar a las hijas con extranjeros. Básicamente con comerciantes extranjeros, porque ser comerciante en esa época y extranjero todavía era un símbolo de estatus, de prestigio, que era muy importante para la sociedad tradicional, como algunos colegas dicen, conventual arequipeña de la época. Y obviamente eso tiene que demostrarse a través del siguiente cuadro, ¿no? Este es un cuadro elaborado a partir de muchas fuentes, donde tenemos a los más importantes comerciantes, ¿no? Todos ellos casados con arequipeñas o con locales. En este caso, tacneñas o moqueguanas, que eran parte también de Arequipa, ¿no? Se puede ver ahí a Mardon, a Johnson, Moens, Marriott, Wen, y así podemos ir hasta el último de ellos. Es un cuadro más o menos que tiene como contexto, tiene como marco cronológico 1825 a 1880 más o menos, ¿no? Rodolfo Hoffle es un suizo que también se termina casando y residiendo en Arequipa. Entonces, esta es una vía, ¿no? Es decir, por un lado tenemos el profesionalizar abogados militares, por otro lado lo que tenemos es casando a las hijas con comerciantes extranjeros, pero si no hay comerciantes extranjeros, los casamos con militares, pero no militares rango bajo, soldaditos, sargentos, no, sino con militares de carreras bastante prometedoras. Eso explica por qué, por ejemplo, tenemos 3 presidentes aquí o 3 jefes de Estado como Castilla, Echenique y Vivanco, y los 3 estuvieron casados con arequipeñas. Muy bien, entonces, el casarlas también con militares de cierta ambición, con carreras ligeramente, relativamente prometedoras, era también parte de esas estrategias que vienen de antes, ¿no? Pero que se van fortaleciendo durante estos años. Ahora, ¿y los vecinos y la clase media y los que no son de la élite? Bueno, pues hay que acomodarse a la situación. No tenemos capitales suficientes para emprender proyectos, entonces juntamos capitales. Si hay algo que caracteriza también a estos años, es precisamente la formación de compañías y sociedades, tanto mineras, comerciales, agrícolas, navieras, incluso hasta para irse a trabajar a California, se forman compañías, ¿no? Se forman compañías. Es una manera de poder unir ciertos capitales discretos y además poder compartir los gastos y las pérdidas que eran bastante frecuentes en un territorio donde precisamente la inestabilidad podía provocar la quiebra de cualquier negocio. Oiga, profesor, y oiga, Víctor, ¿y todo esto alcanzó? No. ¿Esto fue suficiente? No. ¿No? ¿Con esto se logró superar la crisis? No. Entonces, ¿qué generó todo eso? Una gran insatisfacción, una gran angustia por el futuro, por el presente, ¿no? Entonces, esto no fue suficiente. Y el malestar y el descontento van a ser también una característica propia, que va a ser muy bien canalizada por algunos caudillos, por algunos jefes militares, por algunos jefes políticos, para poder compartir sus proyectos revolucionarios. Por esa razón, otra de las consecuencias que genera este malestar, este descontento, este deterioro de las condiciones económicas en la región van a ser precisamente las revoluciones de Arequipa. Un tema
que lamentablemente no se ha estudiado lo suficiente y se conoce a partir de las memorias del deán Juan Gualberto Valdivia, ¿no? Si bien es cierto, el deán nos da una relación muy detallada de lo que fueron las revoluciones, considero que este texto ha hecho mucho daño a la historia local. ¿Por qué? Porque ha hecho que muchos historiadores se releven la obligación de tener que estudiar tales investigaciones, tales memorias, tales hechos, tales acontecimientos y simplemente repetir lo que el deán Juan Gualberto Valdivia escribió en estas memorias, ¿no? Solo para terminar así en 2 minutos, lo que tenemos que señalar es que en muchas de las revoluciones lo que encontramos básicamente son a vecinos arequipeños, son a habitantes de la ciudad, ¿no? Y dentro de esos habitantes tenemos, por ejemplo, hacendados y propietarios, quienes van a apoyar los movimientos, las rebeliones y los proyectos, por ejemplo, de separación del sur para integrarse a Bolivia, ¿no? Los famosos movimientos secesionistas del sur que vienen desde 1828 y concluyen y terminan en 1839, ¿no? En esos movimientos tenemos básicamente hacendados y propietarios, quienes al parecer comulgaban con la idea, con la necesidad de separarse de Lima, de separarse una parte del resto del Perú e integrarse con el sur a Bolivia. Ahora, por otro lado, en las otras revoluciones encontramos también a profesionales. En este caso encontramos abogados y militares. Pero esos abogados y militares y esas revoluciones lo que pretenden más bien no es separar al sur. Lo que pretenden más bien es participar dentro del gobierno. Porque el gobierno en 1825, 26 y durante todo el siglo XIX, ¿qué representa? El Estado, ¿qué representa? Representa cargos, representa puestos, representa empleos. He ahí la razón por la cual muchas de estas revoluciones, más que en defensa de la ley, de la Constitución, del orden, del Estado de Derechos, que lo señala Juan Gualberto Valdivia y lo repite también Basadre, ellos estaban más detrás de sus propios intereses, de estos empleos, de estos puestos. Por esa razón se puede ver claramente que en algunas revoluciones, en algunos levantamientos, en algunos de estos acontecimientos políticos, encontramos a ciertos vecinos. Y en otros levantamientos encontramos a otros vecinos, y dentro de ellos, básicamente, abogados y militares. Y para eso, para poder ahondar, para poder profundizar y poder discutir mejor este tema, habría que comparar mucho las revoluciones de Arequipa del deán Juan Gualberto Valdivia, por ejemplo, con las peregrinaciones de una paria de Flora Tristán, que son bastante opuestos. Entonces, estos primeros 25 años de vida independiente fueron años de desorden, de reestructuración, de reacomodo de la sociedad frente a una realidad que yo no creo que muchos la hayan aceptado y la hayan querido, y por lo tanto no creo que le vayan a pagar al colega Francisco por haber aportado por la independencia, que ellos aquí no la querían. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Les agradezco muchísimo. Tenemos, no creo que haya, a ver, Nelson, ¿qué me dices? Creo que con 5 minutos no nos quedaría una posibilidad de preguntas. Hay un par de preguntas en el chat, una para mí y una para Amado. Yo las respondo rápidamente. Ya, la pregunta está relacionada con las características de los intercambios. Puedes leerla, por favor, léela, porque no todo el mundo la habrá tenido. Según su hipótesis de la formación de la idea regional a través de la interacción entre los pobladores y grupos a través de las redes mercantiles, ¿qué intercambios de ideas y pensamientos, qué redes se tendrían que construir para impulsar a Ayacucho una región con crecimiento y bienestar económico? La idea que he lanzado hoy día es que en los intercambios no solamente se truecan productos, no solamente se intercambian bienes, sino que también se transmite información, ¿no? Y muchos de estos intercambios, muchas de estas redes se tejen a propósito, por ejemplo, de fiestas religiosas. Las ferias son un ejemplo de ello, ¿no? La feria más famosa en la región de Ayacucho en el siglo XIX es la Feria de Cocharcas, en Andahuaylas, a propósito de una festividad religiosa en la que participan fieles y familiares de los fieles, y que es una buena ocasión para el intercambio de productos y de información. Y los arrieros, de igual forma, transmiten información, transmiten rumores, transmiten conocimientos, llevan periódicos, leen públicamente los periódicos delante de la población, que en su mayoría es ágrafa, y ahí poco a poco se va concibiendo
la idea de la región. En tiempos actuales vivimos en otro momento. Digamos, este tipo de intercambios ya prácticamente han desaparecido, excepto en pueblos pequeños o excepto en las bodegas de los barrios y de las calles, donde van las señoras y se ponen a conversar bueno, se ponían a conversar, la pandemia también un poco que ha puesto, un poco que ha entorpecido todo eso, ¿no? Entonces, hoy día eso es ya difícil de imaginar cuando hay comercio electrónico, cuando se compra por internet, cuando se utilizan tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, las posibilidades de construcción de la región de repente en tiempos actuales ya van por otro lado, ¿no? Entonces, será ocasión para discutir esto en otro congreso que espero que sea muy pronto. Gracias, Susana. Y hay una pregunta creo que para Donato. Donato, ¿quieres contestar o lo rapidito? Por favor, tienes 2 minutos. Bueno, 2 minutos, no, quizá 1 minuto, ¿no? Me parece que interesante la pregunta relacionado a el regionalismo y la corrupción, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, este cabildo de los 24 electores de los descendientes incas, a pesar de ser un círculo cerrado, pero también que capitalizaba una identidad interesante de los descendientes incas, pues no permitía a los advenedizos, en ese término se señalaba, por ejemplo, a los cañaris y chachapoyas, ¿no? Que no son descendientes incas, pero sin embargo, un cañari, un chachapoya que tiene dinero, que tiene una platería y que puede pagar el oficio del alcalde mayor o el oficio de alguacil mayor, pues podía entrar, ¿no? a este tipo de el cabildo, ¿no? No porque los descendientes incas podrían quererla, sino que el corregidor, el alcalde del Cabildo del Cusco, de los españoles, pues evidentemente ellos podían ordenar, disponer, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? Uclucana, Sahuaytocto, que era... hizo tomar vino y convidó a las autoridades españolas y de pronto fue electo como alférez real inca. Y sí, pues efectivamente creo que estos círculos lamentablemente no estaban exentos de este tipo de preferencias, sí, pues, ¿no? Entonces, creo que un estudio sistemático de todos estos, sí, pues evidentemente van a señalar y caracterizar, y creo que hay que decirlo, ¿no es cierto? Aunque duela, no hay que decirlo para poder repensar y reflexionar y constituir instituciones que tengan trascendencia histórica, ¿no? Perdón que corte. Víctor, tu pregunta, el último. A ver, gracias. 2 minutos. Bueno, creo que es Carlos de la Torre. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una idea, no digo que esté mal, pero una idea equivocada de que las lanas han sido siempre un recurso muy importante en la región. Lo fueron, sí, pero básicamente en la segunda mitad del siglo XIX. En la primera mitad, prácticamente lo que se exportaba el lana era muy poco como para poder marcar una diferencia dentro de productos como, por ejemplo, la plata, que tuvo mucho más importancia, ¿no? Incluso la lana de oveja era mucho más importante en sus inicios que la lana de camélidos, que es básicamente la segunda mitad. Entonces, por esa razón, mi aproximación iba precisamente en torno a estos primeros años donde se reestructura un poco la economía, y es lo que he trabajado yo, ¿no? Cómo sobre estos comerciantes y sobre sus actividades se va reestructurando. Básicamente sobre lo otro, Bonilla, Jacobsen, Flores Galindo, Burga, Reategui son los que han trabajado, ¿no? La segunda parte. Mis disculpas que los corte, pero nos seguimos en el siguiente enlace. La mesa engancha ahora con otro enlace que habría que pasarlo, no lo tengo en la mano, pero por favor búsquenlo y seguimos entonces porque probablemente este enlace lo tenga que utilizar otra persona. Muchísimas gracias. En 10 minutos nos vemos todos de nuevo con la segunda parte de la mesa. Ok, gracias a todos. Bicentenario del Perú, 2021.